En esta primera parte de la Guerra Fría hablaremos de la desconfianza entre los vencedores de ambos bandos, la partición de Alemania y el muro de Berlín. Y es precisamente esa desconfianza entre la Unión Soviética y Estados Unidos lo que generó el inicio de la Guerra Fría. La Guerra Fría fue un enfrentamiento iniciado tras finalizar la Segunda Guerra Mundial entre el bloque occidental de corte capitalista liderado por los Estados Unidos y el bloque oriental de corte comunista liderado por la URSS. ¿Y por qué se llamó Guerra Fría? Bueno, pues porque no hubo realmente un enfrentamiento directo entre ambas potencias, pero sí, por una parte, la URSS financió y respaldó revoluciones, guerrillas y gobiernos socialistas, mientras que Estados Unidos dio abierto apoyo y propagó desestabilizaciones y golpes de Estado, sobre todo en América Latina y África. Todos desconfiaban de todos. Por una parte, Estados Unidos y Gran Bretaña desconfiaban de la creciente influencia de la URSS en Europa. En los países liberados por la Unión Soviética del nazismo, el Partido Comunista se había hecho con el poder instaurándose el comunismo en ellos, y de hecho era el único partido legal que existía. Grecia estaba inmersa en una guerra civil entre comunistas y no comunistas, y Gran Bretaña tuvo que intervenir para impedir la victoria comunista. Y por ejemplo en Francia, Italia o Bélgica, los partidos comunistas formaban gobierno en coalición. Por su parte, la Unión Soviética acusaba a Estados Unidos de querer mantener su influencia imperialista en toda Europa. Veía con malos ojos el papel hegemónico de Estados Unidos en la ONU y temía su liderazgo económico tras los acuerdos monetarios de Bretton Woods. Allí se estableció el nuevo orden económico mundial, también las reglas para las relaciones comerciales y financieras entre los países más industrializados del mundo, y se decidieron crear dos entidades importantísimas, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, usando el dólar estadounidense como moneda de referencia internacional. Por tanto, es lógico que ambas superpotencias desconfiasen la una de la otra. Y precisamente las diferencias existentes entre ambos bandos las hemos resumido en esta pequeña tabla, donde se expresa la ideología, el sistema político, los derechos individuales, la economía y la propiedad privada de los Estados Unidos enfrentada a los de la Unión Soviética. Vemos como uno defiende el mundo libre, otro el imperialismo capitalista, uno es una democracia liberal, el otro partido único, uno defiende los derechos individuales, el otro no, la economía de uno es capitalista de mercado, la del otro es planificada por el Estado, y en el primero existe la propiedad privada, mientras que en el segundo no. ¿Y cuándo ocurrió la ruptura? Pues en 1947, cuando el presidente de Estados Unidos, Harry Truman, impuso la Doctrina Truman, que fue una contención en el mundo de la expansión comunista. El arma más importante de la Doctrina Truman fue el Plan Marshall, que consistió en una ayuda económica para la reconstrucción posbélica de Europa. La URSS precisamente criticó el Plan Marshall y dijo que era una forma de imperialismo, creando la Doctrina Janov, que era lo mismo, pero al revés, y además obligó a los países del este a rechazar la ayuda de los Estados Unidos. Y con esto se inició la división de bloques del mundo. Lo siguiente que ocurrió fueron lógicamente las represalias. Por una parte, Estados Unidos detuvo a sospechosos de ser comunistas en su país, lo que se llamó el macartismo, y por la otra, en la Unión Soviética se originaron las purgas de Stalin contra todo aquel sospechoso de ser anticomunista o enemigo del Estado. En ellas murieron millones de personas y otras tantas fueron llevadas a gulags en Siberia. Y el siguiente paso lógico fue la creación de alianzas militares. La OTAN se creó en 1949 y se trató de una ayuda militar entre países ante posibles ataques enemigos. Además, en 1961, Estados Unidos y 20 países de Europa transformaron la OECE en la OCDE, fomentando el intercambio económico entre ellos. La URSS reaccionó y fundó en el 49 el Comecon, que era un organismo que ofrecía ayuda económica a los países del este, y en el 55 el Pacto de Varsovia, que fue la alianza militar entre los países del este y la Unión Soviética. Y en la siguiente diapositiva podemos ver el área de influencia de ambas superpotencias militares, así como sus respectivas banderas o insignias. Y en el siguiente mapa destacamos las fechas más importantes de la OTAN y del Pacto de Varsovia, así como su expansión geográfica por todo el hemisferio norte. En Europa era donde se estaba llevando la verdadera Guerra Fría,
y la línea de separación entre el este y el oeste se la conoció como el telón de acero, una frase acuñada por Churchill para referirse a la frontera no solo física sino ideológica que separaba ambas potencias. Tan solo Yugoslavia logró mantenerse fuera del control soviético, aun estando situada al este del telón de acero. Finlandia y Austria, por su parte, situados al oeste, eran países soberanos, pero mantuvieron una estricta política de neutralidad respecto a los dos bloques. El telón de acero era una frontera real que duró hasta el final de la Guerra Fría. Pero el hecho más significativo fue quizá la partición de Alemania en dos partes. La desconfianza entre ambos bloques se vio pronto reflejada en Alemania, y esta fue el escenario primero de la Guerra Fría, y el mundo así empezó a temer un nuevo conflicto mundial entre ambas superpotencias. En un principio Alemania quedó dividida en cuatro partes, un tercio fue para la URSS y para Polonia. Lo que pasa es que Polonia se anexionó esta zona como territorio propio, y los dos tercios restantes fueron para Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. ¿Y qué pasó después? Bueno, pues que las potencias occidentales decidieron unificar esa parte de Alemania y la llamaron República Federal de Alemania, donde hubo una república parlamentaria, elecciones libres, economía capitalista, perteneciendo a la órbita occidental. Por su parte, la URSS hizo lo propio y creó en su zona la República Democrática de Alemania. Con un gobierno comunista, no había elecciones libres, la economía era lógicamente comunista y pertenecía a la órbita oriental. ¿Y qué pasó con Berlín, que estaba dividida en cuatro zonas dentro del área soviética, es decir, la RDA? Bueno, pues que la respuesta de la Unión Soviética a la creación de la RCA fue cerrar las fronteras y aislar el sector occidental de Berlín para asfixiarlo económicamente. A esto se le llamó el bloqueo de Berlín. La contrarrespuesta de Occidente, pues crear un puente aéreo para abastecer la capital. Este duró 11 meses, hasta que la Unión Soviética decidió poner fin al cerco. Pero el verdadero problema era que entre el 49 y el 61 huyeron de la zona soviética 2 millones de personas en Berlín. A estos se les llamó disidentes. En el 58 la URSS quiso poner fin a la huida masiva de ciudadanos y exigió que Berlín Oeste se integrase en la RDA o se convirtiese en una zona neutral bajo control de la ONU. Estados Unidos se opuso lógicamente y en el 61 se construyó el Muro de Berlín, que aislaba la zona occidental de toda la RDA. El muro dividía la ciudad en dos, un total de 45 kilómetros la cruzaba de norte a sur, y además otros 115 kilómetros rodeaban su parte oeste, aislándola del resto de la RDA. El muro parecía un elemento infranqueable. Pero, aún así, y a pesar de todas estas medidas que vemos aquí en la imagen, cientos de personas lograron escaparse y saltar el muro, pero muchos de ellos perecieron en el intento. Y visto desde arriba podemos ver cómo Berlín Oeste está cerrado, excepto los checkpoints, es decir, los puntos de salida y de entrada. El Berlín Este está abierto, y las líneas rojas discontinuas son el metro de Berlín Oeste, mientras que las azules discontinuas son el metro de Berlín Este. Ya por último podemos apreciar toda una serie de fotos de lo que fue el muro que dividió a Berlín en dos zonas. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información entra en yucam.com.